Santiago, un gusto estar contigo nuevamente. ¿Todo bien? Bien, bueno, existe esa posibilidad, es una utopía, se coquetea mucho con eso en función de, tiene que darse que vuelva a haber dos pelucas, por llamarlo de alguna manera, entre Estados Unidos y la Argentina, o se puede dar sin que Donald Trump se imponga como nuevo presidente. Muy buena pregunta, Santiago. Evidentemente, en principio, o sea que cuando las redes empiezan a mover cierta información, alguien provee este alimento que empieza a provocar un rumor que luego eventualmente puede concretarse en una noticia. Pero veamos un poquitito. Sabemos que a partir de en diciembre del 2023, cuando asume la nueva administración aquí en Argentina, el presidente Javier Milei, él declaró totalmente que va a realinear a Argentina en el concierto de las naciones, rompiendo una línea de total diferente a la que tenía hasta ese momento el último presidente Alberto Fernández. Me refiero concretamente a la alianza que Fernández estaba tejiendo fuertemente y tejió con China, por ejemplo. Lo concreto es que, fíjate vos, la hidrovía Paraná-Paraguay aparentemente la va a manejar una empresa norteamericana, cuando los chinos estaban muy deseosos, por no decir muy exigentes respecto de este tema. También es cierto que Milei viajó a Estados Unidos. También es cierto que Milei se entrevistó en un foro de partidos conservadores con el ex presidente Trump, que posiblemente sea el próximo presidente. Inevitablemente Argentina, por lo menos en lo declamativo y en los pasos que está dando, está encaminándose totalmente a una situación diferente. Y vos sabés perfectamente, Santiago, que el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto que lo forman más de 190 países, entre los cuales Argentina está como un país miembro, un socio, por así decirlo, lo menos cierto es que Estados Unidos tiene el 16% del capital del fondo y en consecuencia también es el que posiblemente el que mayor fuerza tiene en cuanto a las decisiones políticas. Y sabemos que Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, las decisiones muy importantes, levanta el teléfono, por supuesto, a la Casa Blanca. ¿Y a quién le pide instrucciones finales? A Janet Yellen. ¿Quién es Janet Yellen? La secretaria del Tesoro norteamericano. Es lo mismo que decir, es casi la ministra de Claro. Economía del mundo. Ahora, Alberto, ahí hay un gran tema, ¿no? Porque no habría inconveniente de prestarle a un país miembro que paga una cuota, pero está endeudado, sobreendeudado, es la mayor deuda que tiene, paga un sobregiro por ese endeudamiento. Vamos a darle más. ¿Qué diría el resto de los países en función de esta situación? ¿Tanto Es poder muy puede buena tener tu Estados pregunta. Unidos? Es muy buena tu pregunta, Santiago. Recordemos que cuando el expresidente Macri tomó esos 50 y pico de mil millones de dólares de préstamos, de los cuales entraron 44.000, Argentina ya recibió en aquel momento un exceso de capital prestado por sobre lo que le permitía o le hubiera permitido la cuota parte que tenía el Fondo Monetario. Pero vos sabés perfectamente que las decisiones grandes se toman a nivel político. Es cierto también lo que dijiste, Santiago, que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Y la verdad que la idea del gobierno aparentemente es que si recibiera, te digo lo que es la idea del gobierno, aparentemente es, si recibiera esa masa nueva de 15.000 millones de dólares, haría subir mucho las reservas brutas, por supuesto, no las brutas, con lo cual le permitiría quizás aliviar o acercar la posibilidad de liberar el cepo. En consecuencia, vemos la primera conclusión, que el alineamiento de Argentina con el fondo con Estados Unidos inevitablemente va a tener algún tipo de alivio respecto desde el punto de vista de obtener más crédito. Ahora, si me preguntás si esta es la panacea, si esta es la solución de Argentina, y yo diría que no necesariamente, porque Claro. aun cuando Argentina llegara a levantar el cepo, suponte que llegaran a entrar estos dólares, los 15.000, que están veremos, pero suponte que sí, y suponte que las reservas brutas subieran, y suponte que se levantara el cepo. No obstante, a Argentina le está faltando integralmente un programa económico, me Claro. refiero, un programa fiscal, un programa monetario y le falta la palabra mágica, Argentina que no tiene competitividad. Y para la competitividad vos requerís un montón de cosas, reforma de las leyes laborales, un plan, leyes que se cumplan, incluso un programa económico que finalmente esté aceptado, leyes que se tienen que modificar. Y ¿Qué quiere decir? te sumo algo más, Alberto. Vos justamente dijiste que la hidrovía no va a ser manejada por China, sino por Estados Unidos. Por ende, tengo que pensar en que el swap chino
se va a pedir entero. Eso también va a complicar, porque si te la presta Estados Unidos, devolvémela. Por ende, no serían netos 15.000 millones de dólares. Sos malo para hacer preguntas. No, es excelente tu inquietud, porque la verdad es que vos sabés que los chinos en la historia, las liberalidades financieras están siempre con un quid pro quo, con una contraparte que Claro. tenés que entregarle. Y los chinos no refinancian deuda. En consecuencia, ese swap chino que se firmó con cláusulas secretas, de las cuales no se sabe prácticamente nada más que el monto, no se sabe ni siquiera cuál es la tasa final, etcétera, etcétera, eventualmente le puede provocar a Argentina una situación determinada. Pero supongamos que es cierto, que es posible lo que vos planteás, Santiago. Pero la pregunta es que si Argentina tuviera eventualmente esos fondos, Milei podría pensar, con toda razón, dice, bueno, yo tengo la financiación del Fondo Monetario, bajo una deuda de 5.000 con China, tomo una deuda con el Fondo Monetario a una tasa menor. Bajo ese punto de vista, bueno, ¿qué le podrías decir? Ahora bien, de todas maneras, los chinos no solamente están solamente con el tema del swap, no solamente están también con otras situaciones que a China le interesa muy grandemente no desprenderse ni de Argentina ni de América Latina. China está alineada en un eje China, Rusia, Irán, que obviamente por otros motivos geopolíticos que no es del caso aquí analizar por cuestión de tiempo, la verdad es que a China le interesa tener inversiones aquí en la República Argentina. Claro. No obstante, fíjate vos que la política que tiene China en América Latina es de la inserción, recursos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otras situaciones, por ejemplo la de Sri Lanka, cuando China prestó dinero para construir un puerto, Sri Lanka no pudo hacer pago de sus obligaciones, le pidió una refinanciación a China, China no se lo otorgó y China se quedó por 100 años con todos los ingresos del puerto de Sri Lanka. O sea, para la gente que no conoce, simplemente hay que revisar un poco cómo China trata a los países que de alguna manera le repudian su accionar dentro del país. Claro, el viejo Ceilán. Pero pensemos en esto. ¿Qué podría quedarse China? Porque China tenía dos centrales acá. Una que fue muy controversial en la época del macrismo, que prácticamente se cerró a pedido de los Estados Unidos. ¿En qué instancia está eso, Alberto? Mira, la verdad es que China todavía sigue insistiendo en la financiación de la central nuclear. China quiere establecer un puerto de aguas profundas en el sur de Argentina. Obviamente tenía un gran interés en el manejo de la hidrovía. Recordemos que China también tiene una inserción acá en la provincia de Neuquén con esta base militar, porque hay que decirlo, es una base militar que se le dio el uso por 50 años, de los cuales creo que transcurrieron, no sé, 15 años aproximadamente, de los cuales no se sabe absolutamente nada. O sea, que el swap de China de 5.000 no vino porque somos buenos deudores, vino simplemente para China 5.000 millones de dólares es prácticamente nada, vuelto chico. Pero con ese vuelto chico, China logró una inserción en muchos planos, inserción que ya venía teniendo. O sea, América Latina está dentro de la necesidad y de la geopolítica de China, absolutamente. Yo personalmente no creo que por los 5.000 millones de dólares del swap China resigne eventualmente la inserción dentro de esta zona, Santiago. Esta es la verdad. La verdad también es que todavía insisto, hace falta el programa fiscal, hace falta el programa monetario y el tema de la competitividad. ¿Por qué te digo el tema fiscal? Porque si el tema fiscal que se consigue, hay que decirlo, 2 meses de superávit fiscal, pero se está consiguiendo con motosierra, con licuación, con detener pagos, es la pregunta que hay que hacerse, con toda honestidad, hay que hacerse la pregunta, ¿cuánto tiempo es sostenible esta situación de un superávit fiscal en estas condiciones? El superávit fiscal sostenible tiene que venir por ingresos mayores en las recaudaciones y eventualmente, si hubiera algún desfasaje, como hacen otros países, un endeudamiento. Lo que pasa es que Argentina, con este rico país, no puede acceder todavía a los mercados de capitales. Pero sí, por ejemplo, los bonos de Argentina siguieran subiendo, digamos, a un 60% de paridad, 65% de paridad. Si Argentina tuviera un plan fiscal, tuviera un plan monetario, todo en conjunto haría eventualmente que Argentina empezara a transitar un mayor ordenamiento. Fíjate vos, las dificultades que están habiendo, situación que incluso se le dijo el Fondo Monetario,
concretamente a la Argentina. Esto fue público, se lo dice Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario, que le dice, atención, que hace falta no solamente no olvidarse de la gente más necesitada, pero le dice que hay que hacer acuerdos políticos porque si no, no va a ser sostenible ningún plan. Se lo dijo directamente a Argentina. Entonces esto plantea una situación muy, pero muy importante. En pocas palabras, el Fondo Monetario Internacional, aun cuando estuviera entregando dinero, aún en exceso de la cuota que eventualmente le correspondería a la Argentina y eventualmente tuviera que pagar sobrecargos, sobre tasa, etcétera. No obstante, esto no solucionaría los problemas de la Argentina. Esto es lo que hay que decir. Claro. Porque una cosa es un parchecito y otra cosa es lo que falta en la Argentina. Insisto, con mayúsculas. Programa fiscal, programa monetario, leyes que permitan hacer que Argentina sea competitiva. ¿Por qué? Porque Argentina necesita dólares y la necesidad de los dólares hace falta tener este tipo de situaciones y este elemento. No lo vas a conseguir de otra manera. Tal cual. Igual, Alberto, pensemos que siempre que vos pedís plata, hay una variable que es la que condiciona, que es el tiempo que tenés para devolverla. No es lo mismo hacer un acuerdo como se hizo la vez anterior, donde tenías vencimientos que eran similares a tus exportaciones. Claro, el día que tuviste una sequía no podés cumplir con eso, tuviste que pedir que te adelanten desembolsos para poder cumplir con tus obligaciones. Bueno, veremos si hay un nuevo acuerdo y que tenga alguna extensión mayor de plazo para poder hacer frente, ¿no? Y no complicar la economía argentina tampoco. Es correcto. Mirá, honestamente, Santiago, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema en la refinanciación con el Fondo Monetario. Fíjate vos, aún con un gobierno de Alberto Fernández, cuyas posturas políticas no fueran las de mayor agrado, por ejemplo, para la administración norteamericana, básicamente por esta relación que tenía coqueteo fuerte con China. No obstante, la pregunta es, ¿acaso el Fondo Monetario un obstáculo para la República Argentina? Absolutamente no. Claro. Es más, te diría que incluso el Fondo Monetario actuó como un benefactor desde el punto de vista de refinanciación, hacer programas nuevos, darle permanentemente un waiver, darle dinero para que no entre en default. El Fondo Monetario no va a permitir, incluso no lo permitió que Argentina entre en default, y menos va a permitirlo con esta administración de Javier Milei. Estoy absolutamente seguro. Creo que los problemas de Argentina son mayores que el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no llega ni al 10% de toda la deuda externa que tiene la República Argentina. Así que la verdad que muchas veces los medios se enfocan en el Fondo Monetario como si fuera el gran drama de la República Argentina. Claro. Diría Ortega, argentinos a las cosas, tenemos que hacer nosotros los deberes. Este es el tema. Más de 400.000 millones debe la Argentina en todos sus deudas que tiene. Alberto, quiero que para la próxima veamos el tema de si es lo mismo en Estados Unidos con Trump o sin Trump, pero para la próxima. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Cuando quieras esta semana hablamos del tema. Gracias, Alberto, como siempre. Un gran abrazo, Alberto Ruscolequier, doctor en Economía, con toda la información que tiene que ver con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Quédate que tenemos más información.